Decimos, ya va, pero ¿cómo puedo sentir gratitud y dolor al mismo tiempo? Pero sí se puede. O sea, no porque estés sintiendo dolor y te estés quejando de que tu mamá falleció, no quiere decir que no estés agradecido de haberla tenido. Puedes sentir ambas. Muchas veces queremos es buscar una solución que nos quite el dolor, algo que nos quite el dolor. No es tanto el duelo lo que te está afectando, sino el rechazo a ese duelo. Estamos como siempre buscando la manera de evadirlo, con respuestas rápidas, con continuar la vida, pero es que continuar la vida es vivir el duelo, porque es que el duelo es parte de la vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast donde indagamos en el tema del duelo y cómo podemos usar el duelo en un vehículo para transformarnos y para vivir una vida más plena. Mi nombre es Tulio Hidalgo y tengo el privilegio de tener aquí un ser humano muy especial, alguien que recientemente descubrí que se enfocaba en el tema del duelo, que ha escrito un libro que se llama Mi duelo es mi maestro, y es acompañante a personas durante el duelo. Angélica Bervín, ¿cómo estás? Ay, gracias Tulio. Yo, bueno, muy bien, gracias por la invitación. Yo súper honrada de poder estar aquí, de poder contribuir y bueno, de poder mostrarles un poquito de mi historia para que también sirva como de inspiración de repente para otras personas. Gracias. Totalmente. Nuevamente, muchas gracias por hacer el tiempo de estar aquí. Yo siento que el tiempo es uno de los regalos más grandes que tenemos y es algo que también después de pasar por una experiencia por la que uno pasa como el duelo, siento que uno ve con más claridad, ¿no? Qué importante es el tiempo y cómo invertimos ese tiempo. Nada, yo me sentí muy identificado con el trabajo que haces y sé que vas a poder ofrecer mucho valor y que esta conversación pueda ofrecer mucho valor para eso que estén enfrentando un duelo y que maybe no sepan cómo navegarlo, se sientan estancados, ¿sabes? Claro. Y pues nada, para arrancar me gustaría que puedas abrirte un poco más de tu trayectoria y qué te ha llevado a trabajar y enfocarte en el tema del duelo. Ok, bueno, fíjate, en el año 2021, en agosto del 2021, falleció mi esposo. Nosotros teníamos bastantes años juntos, casi 22 años. Y bueno, fue por supuesto para mí una pérdida muy significativa que me hizo, me sentía súper devastada. Pero a pesar de eso sentía que era un proceso que tenía que transitar, o sea, que me tocaba, que me correspondía, porque bueno, sí había amado tanto y ya él no iba a estar, obviamente era como... Nunca renegué del duelo o del dolor. Siento que lo recibí como que, bueno, que esto es lo que me toca, esto es lo que voy a hacer. Como con responsabilidad, ¿no? Creo que eso fue lo que a mí me ayudó en un principio. Y bueno, él falleció de un cáncer que también me hizo vivir un duelo anticipado sin yo saberlo. Y probablemente eso también ayudó, ¿no? Bueno, a raíz de eso empecé a buscar herramientas para poder sostenerme en este proceso porque sentía que no iba a poder sola, ¿sabes? Uno siente que no va a soportar ese dolor y bueno, yo decía, si tengo que vivir esto, tengo que buscar cómo hacerlo. Y fue cuando fui buscando, o más que buscando, creo que me llegaron, ¿sabes? Como que esa información de personas que estaban trabajando con el duelo, yo me sentía identificada con lo que escuchaba y lo que resonaba conmigo. Y bueno, empecé a hacer como cursos. El primero fue un curso que hice en una escuela que se llama Escuela de la Muerte y fue bellísimo. O sea, de repente se escucha raro Escuela de la Muerte, pero te llevas a la vida, lecciones de vida. Y me ayudó muchísimo a cambiar la perspectiva de lo que estaba viviendo, ¿no? A darle una perspectiva diferente, más amorosa. Entonces, bueno, eso me fue llevando a querer hacer otros cursos, a querer certificarme como acompañante. Realmente era más para mí que para acompañar en un inicio. Pero bueno, luego se fue convirtiendo en esta labor sin querer de alguna forma, porque primero lo fui haciendo, me di cuenta de que estaba acompañando personas de manera empírica y bueno, quise prepararme. Entonces allí empecé como con más intención hacer estos cursos, estas certificaciones de acompañamiento, el diplomado de tanatología, para bueno, acompañar ya a personas en sesiones 1 a 1. En este mismo camino escribí el libro, en el mismo proceso digamos, de sanación, aunque no me gusta tanto esa palabra,
pero enfocada al duelo en este caso, pero sí, en este mismo proceso empecé a escribir y cuando tenía ya 1 año de fallecido mi esposo, yo dije, mira, esto pudiese ser un libro para ayudar a otras personas, porque ya yo me había ayudado de muchísimos libros y sentía que también podía de alguna forma dar mi aporte. Y bueno, nada, creo que fue la misma vida que me hizo, sabes, que sembró esa semillita ahí en mí. Y bueno, traté de hacer lo posible por hacerla florecer y nació Mi duelo es mi maestro, que bueno, es el libro que escribí y por el que estamos hoy aquí, porque realmente eso fue lo que me llevó a darme a exponerme, ¿no? A darme a conocer, y allí fue que llegaron las personas que querían que las acompañara. Qué increíble, ¿no? Hay una de las cosas que mencionaste que me llamó mi curiosidad, fue cuando mencionaste la palabra sanación, que dijiste que esa palabra que te gusta, me imagino, incluir mucho con el tema del duelo. ¿Por Sí. qué? Bueno, porque creo que cuando nos referimos a sanación, va mucho a depender de de la connotación que le demos a esa palabra. Pero sanación es como cuando te curas de alguna enfermedad, ¿no? Y el duelo no es una enfermedad, es un proceso que es parte de la vida como cualquier otro. Entonces, es para no verlo de ese modo como que si el duelo fuese algo malo, algo que hay que sanar, y más bien es el duelo lo que te está, en todo caso, sanando. ¿Sabes? El duelo es el proceso que te está ayudando a adaptarte a esa nueva realidad después de la pérdida. El duelo es lo que te está reconstruyendo de alguna forma. Entonces no es que hay como una sanación, es simplemente un proceso más de la vida, creo yo, como un parte del desarrollo del mismo ser humano, porque es que estamos perdiendo todo el tiempo, realmente. Claro. Sí. No, que me abre una nueva perspectiva, definitivamente. No lo había visto de esa manera. Y sí, el duelo es parte de nuestro proceso en la vida. Y como dijiste, constantemente estamos perdiendo no solo personas, pero a veces cosas, Claro. trabajos. Yo, por ejemplo, a veces pienso mucho en muchas de las personas aquí en Miami que se tienen que venir de un país, dejar familia por detrás. Todo eso son tipos de duelos. Y siento que obviamente la forma que navegamos esas experiencias son las que nos pueden construir o nos pueden destruir. Ahora, ¿cuál dirías tú que fue el desafío más grande durante tu proceso del duelo? Mira, en mi caso creo que criar a mis hijos con el corazón roto, creo que eso es bastante, ¿sabes? Porque cuando tú tienes ese dolor y solamente es tuyo, voy a especular porque como no fue mi caso, pudiese yo pensar que es más fácil, pero tal vez no es así, ¿no? Pero siento que estar con el corazón roto y entonces además, ¿sabes? Como que lidiar con el dolor de tus hijos porque te duelen ellos y criarlos y pararte todos los días con ese dolor, creo que fue el desafío más grande, pero al mismo tiempo lo que me hizo ver cuán grande también somos nosotros, ¿no? Porque entonces te das cuenta, si el desafío es grande y tú lo pudiste transitar, entonces quiere decir que tú también eres muchísimo más grande y tus hijos también son muchísimo más grandes. Entonces es cuestión de no subestimarlos a ellos, no subestimarte tú, no subestimar el mismo proceso de duelo, saber que confiar en ese proceso que está haciendo su trabajo y confiar en que tú también van a salir de ti o a emerger de ti esas herramientas emocionales que todos tenemos y que solo emergen cuando estamos en una situación donde las necesitamos sacar, creo yo. Habías mencionado también que pues, durante el proceso empezaste a buscar recursos porque sabías que sola iba a ser muy, muy difícil. Mencionaste lo del curso que hiciste. De los recursos que buscaste, ¿cuál crees tú que fue el más impactante para ti? Mira, yo creo que lo más importante es las personas que tenemos alrededor, definitivamente. Alguien que nos acompañe y nos sostenga. Creo que eso es lo más importante y fue realmente lo que en concreto conseguí, porque tanto en los cursos, por supuesto está la persona que te está ayudando o que te está instruyendo, pero también están las personas que están haciendo el curso contigo y de las cuales tú también aprendes porque ves la perspectiva de cada uno. Y como están viviendo tu mismo proceso, entonces hay muchísima empatía, sabes, en comunidad, te sostienes, es muy importante la comunidad. Cuando hablo de libros, por ejemplo, que leí, que también me ayudó muchísimo a ver mi perspectiva, e incluso cuando había algo en un libro que no resonaba conmigo,
también al descartarlo me está haciendo ver mi propia perspectiva también, ¿no? Mm. O sea, ¿por qué camino voy yo? Si no me gusta este, entonces voy por este. Y eso también es algo que es escrito por una persona. Entonces sigue siendo como que una persona te está acompañando, aunque sea con sus letras desde su obra, ¿no? Grupos de apoyo. Siempre tiene que ver con esto, con el acompañamiento de otras personas a tu alrededor. Creo que eso es como lo más importante. Y por eso yo me estoy dedicando a esto ahorita, porque no siempre le hacemos espacio al duelo. Y creo que, por ejemplo, un acompañante te puede servir para eso, para que tú digas, bueno, mira, o sea, mi vida sigue porque el duelo no detiene la vida, digo yo, o sea, el duelo no detiene la vida, pero tampoco la vida se detiene porque estés transitando un duelo. Tú sigues viviendo, pero hay que hacerle espacio al dolor, hay que a veces incluso poner horarios para decir, mira, este momento yo me voy a dedicar a transitar mi duelo con conciencia, porque lo estamos transitando siempre, pero muchas veces no estamos poniendo la conciencia de lo que estamos sintiendo. Y bueno, y no siempre las personas que están a nuestro alrededor, como los familiares, que también seguramente están viviendo un duelo también por esa persona en caso de que sea por muerte, no siempre vas a resonar con esa persona que esté al lado tuyo o... Sí, y bueno, o con alguien conocido. Entonces, cuando es alguien que es un acompañante externo, te puedes de pronto sentir como más en confianza o con más libertad de poder expresarte. Yo siento que mi experiencia personal, mi sistema de apoyo fue muy, muy importante. Y siento que me empecé a dar cuenta ya con el tiempo, cuando reflexionaba, de qué importante fue. Claro. Para mí, esa persona que fue como mi acompañante durante esa experiencia fue mi hermano. Tengo un hermano mayor, se llama Ernesto, al que amo con todo mi corazón. Y él, gracias a cómo mi madre nos crió, siempre tenemos una confianza muy, muy grande, que fue más evidente después del fallecimiento de mi mamá, porque ahí hasta nos anclamos mucho más el uno al otro y siempre nos permitimos tener esas conversaciones donde, hermano, ¿sabes qué? Pues la extraño. Claro. Y me duele y hablar de ella y llorar juntos y tener esos momentos, esos espacios donde con intención podíamos sentir, fue muy, muy importante para navegar mi duelo. Y es lo que también me da ese deseo a poder hacer lo mismo para los demás. Claro. No, lo dices y me conmueve mucho porque pienso en mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 varones y justamente parte de mi intención con el libro, aparte de honrar a Alberto, así se llamaba mi esposo, y aparte de agradecer, porque era una forma, el libro también yo lo hice como una forma de agradecer tanta ayuda que siento que tuve y de personas que ni siquiera saben que me ayudaron sin querer. Pero también otra de las intenciones es esa, ¿no? Como dejarle un legado a mis hijos. No solamente el libro, la misma forma de que ellos me vean cómo hago yo mi proceso de duelo, dejarle como esas herramientas a ellos. Y me conmueve mucho porque me imagino si yo llegara a morir que ellos 2 también pudieran tener ese tipo de comunicación o esa conexión que les permita entonces poder acompañarse, ¿no? Me trasladaste a eso, me parece muy bonito. Sí. Sabes que yo temprano, pues después que mi madre falleció, yo en el comienzo tenía un estado como que de ignorancia, ¿no? De ignorancia o de falta de, no quiero decir de aceptación, pero era como como un estado de shock, ¿no? Y yo por un momento estuve tratando de buscar respuestas en los lugares no adecuados, ¿no? Buscando respuestas rápidas o cosas temporales que a lo último no veía que no me estaban haciendo nada bueno. Y llegó un punto que me tuve que hacer la pregunta de ¿cómo puedo vivir para honrar a mi mamá? Y esa pregunta y cómo respondí a esa pregunta fue muy importante, porque ya la forma que vivía mi vida, la forma que me movía hacia adelante iba cambiando. Y lo que me pongo a pensar en este momento es en esas personas que maybe no se hacen esa pregunta, que maybe están
tan, tan atormentados en su duelo que no ven esa luz, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Sí, mira, yo lo que creo que pasa es que muchas veces queremos es buscar una solución que nos quite el dolor, algo que nos quite el dolor. Y por ejemplo, con el libro yo al principio digo, mira, este libro no te va a quitar el dolor, solo te va a acompañar a transitarlo, te va a hacer que emerjan tus propias herramientas emocionales, porque al tú ver una perspectiva distinta, entonces puede florecer la tuya, para tú transitar el duelo y el dolor, o sea, no para eliminarlo. Entonces, a veces cuando estamos buscando es una solución que nos quite el dolor, no es el duelo no es tanto el duelo lo que te está afectando, sino el rechazo a ese duelo. Entonces no es que estás sintiendo el duelo o el dolor, estás sintiendo es el rechazo al dolor, que es diferente. Estamos como siempre buscando la manera de evadirlo, quizás como dices tú, con respuestas rápidas, con querer distraernos, con querer pasar la página rápido, que eso también se dice mucho, con querer continuar la vida. Pero es que continuar la vida es vivir el duelo, porque es que el duelo es parte de la vida. Entonces ahí estás continuando. Eso es, o sea, quedarte estancado es no transitar el duelo, porque ese es el próximo capítulo que tienes enfrente. Si no lo transitas, entonces no estás avanzando. Realmente tienes que transitar el duelo y eso implica tristeza, o sea, expresar o sentir y expresar la tristeza, el dolor, la rabia, la culpa, todo eso. Incómodo, pero es necesario. Y también reconocer que el duelo no es solamente eso, el duelo también es gratitud, es paz, es alivio, también sientes esas emociones. E incluso las puedes sentir al mismo tiempo. Entonces a veces nos hace como que la mente como un cortocircuito porque decimos, ya va, pero ¿cómo puedo sentir gratitud y dolor al mismo tiempo? Pero sí se puede. O sea, no porque estés sintiendo dolor y te estés quejando de que tu mamá falleció, no quiere decir que no estés agradecido de haberla tenido. Puedes sentir ambas. Entonces, cuando entendemos que eso es el duelo y que eso es así, lo comprendemos y ya lo vamos transitando con la misma incomodidad, pero con paz dentro de esa comodidad, de esa incomodidad. O sea, vas en paz con eso y no en contra de eso, no en guerra con eso, que es diferente. ¿Ves? Entonces, bueno, de hecho, mi maestro de la Escuela de la Muerte, él dice, es como ver qué vas a hacer con el dolor, no en contra del dolor. ¿Qué voy a hacer con este dolor? Que esa pregunta que tú te hiciste más o menos resume eso también. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para honrarla con mi vida? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Qué voy a hacer en contra de esto? Eso te cambia la perspectiva nada más de eso, ¿no? Y yo pienso es esto, ¿no? Que es confiar en el proceso, que aunque es doloroso, es incómodo y no lo queremos, ya está ahí, es algo que no lo puedes cambiar. Entonces, partiendo de ahí, de que ya tengo, esto es lo que tengo, okay, ¿qué hago con esto? ¿Cuál sería la mejor forma en la que yo puedo honrar? Muchas veces, sin confundir, por ejemplo, porque hay muchas veces que dicen, bueno, a él le hubiese gustado o a ella le hubiese gustado que tú estuvieras feliz, por ejemplo. Y yo siento que esto es algo de lo que te puedes sostener, pero creo que es un poquito contraproducente cuando queremos fingir estar felices solamente para complacer a nuestro ser amado, porque creemos que eso es lo que le hubiese gustado. Y yo creo que a él le hubiese gustado que tú estés feliz, no que finjas estar feliz, ¿ves? Pero para estar feliz o para estar alegre tienes que transitar la tristeza. Entonces, sí, a él le hubiese gustado eso, pero yo ahorita estoy triste por su ausencia y voy a llorar por su ausencia. Y después que yo llore por su ausencia, entonces también me voy a permitir la alegría, me voy a permitir estar feliz porque ya transité esto que me correspondía en ese momento. Eso es lo que yo creo que le sugeriría a las personas, como que vivan un duelo genuino. No dejarse guiar mucho por cómo debería de ser ante la sociedad, sino qué es lo que estoy sintiendo y ser coherente con eso. Eso me recuerda cuando estábamos en la ceremonia del fallecimiento de mi mamá, que yo recuerdo que compartí una pequeña idea con todas las personas que estaban ahí para ella. Y una de las cosas que en ese momento yo dije es que tengo que ser el fuerte. Como que sé que a mi mamá le gustaría que yo sea el fuerte, ¿no? Y yo recuerdo que alguien después se me acercó y me dijo, hey,
como que no tienes que ser fuerte. Wow. Y eso, pues eso me ayudó a empezar a vivir mi duelo genuinamente, ¿sabes? A hacer esa transición de tengo que ser fuerte a, no, pues duele y tengo que sentirlo. Claro. Y es muy suerte, pues me identifiqué mucho con eso. Sí, y fíjate que esto de, por ejemplo, tengo que ser fuerte, muchas veces, a veces, el fuerte es el que se expresa realmente, el que muestra su vulnerabilidad o el que, más que expresarlo y de repente mostrarte a todo el mundo, no necesariamente tienes que mostrarte, pero que expresas tus sentimientos, así sea en tu intimidad, que los dejas salir, que los dejas fluir. Porque eso, hay que ser fuerte y valiente para eso. Eso es realmente lo que es ser fuerte, no aguantar y resistir y no llorar para que los demás no incomodarlos o no piensen que tú eres débil. ¿Ves? Eso creo que es al revés. Es como ver cuál realmente es el significado de ser fuerte dentro del duelo, dentro de las adversidades que tenemos en la vida. Habías también mencionado la palabra gratitud. ¿Cómo la gratitud jugó un rol en tu proceso de duelo? Sí, bueno, mira, yo siento que la gratitud es como mi filosofía de vida. O sea, cuando tú agradeces, primero puede ser incluso, y sobre todo en el duelo, que no tenemos como que ni cabeza de nada, puede ser de pronto como practicarlo como un ejercicio, ¿no? De que practiques siempre agradecer. Bueno, hoy agradezco cosas de repente hasta que parecieran básicas o que se te ocurran de primero, agradezco por el agua o agradezco por la tierra o agradezco por este alimento. Pero a medida que lo vas practicando se te va haciendo un hábito. Y la gratitud te amplía la mirada. O sea, te hace ver todo el contexto, no solamente una sola cosa. No solamente de ese rompecabezas la pieza que falta, sino todas las otras que están. Te hace como mirarte como con una mirada de helicóptero, ¿no? O sea, te hace mirarte desde afuera y ver todo. Entonces, por ejemplo, en la gratitud me hacía ver, no solamente, o sea, ok, él murió, pero me hacía ver cuando nos conocimos. Me hacía ver cuando pudimos casarnos, por ejemplo. Me hacía ver el amor que nos tuvimos. Me hacía ver los hijos que tuvimos. Me hacía ver, incluso iba más allá. O sea, es que no, es como infinito. O sea, vas más allá. Puedes ir y te hace ver entonces al punto de darte cuenta que la vida es algo efímero y que la muerte es la certeza para todos. Entonces, en ese punto yo digo, wow, gracias que lo tuve, porque pude no haberlo tenido. O sea, aquí... Es más, esta conversación, y también lo comentaba ayer, no necesariamente era un hecho o era una certeza. La única certeza es que vamos a morir, ¿verdad? Entonces, que estemos aquí ahorita es realmente el milagro, es lo que realmente sorprende. No que Angélica murió o Tulio murió. No, eso no es lo que sorprende, porque es que para allá vamos todos. Lo que sorprende es que estemos hoy vivos. Entonces, eso te da la gratitud, ver como que te vas ampliando y vas viéndote, no, wow, esto es... Gracias. Una de las cosas que definitivamente a mí se me abrieron los ojos fue vivir qué tan frágil es la vida. No despertarme un día al otro y ver, wow, mi madre ya no está aquí, pero yo estoy aquí. Y reconocer el milagro que es eso. Entonces, eso ya después me lleva a tener más gratitud con cada persona que conozco, con cada momento que tengo. Es como que ahora veo que cada momento, cada persona con la que conecto es un regalo. Sí. Y eso me da la habilidad de conectar con las personas a un nivel más profundo, porque ya reconozco y tengo esa gratitud presente en mí. Y es realmente algo que te cambia la forma de sentir y vivir la vida. Sí, yo siento también lo mismo, me pasa porque digo, o sea, ya tú sabes que las conexiones no son algo como casual, sino que como parte de la misma conexión de la vida. Y lo notas por eso, porque como viviste ese proceso, sabes, en el que un día ella estaba y al otro día no, entonces te das cuenta de que, wow, esto es tan frágil que el que estemos tiene que tener un significado más allá. Y aparte de que sigues amando, que esa es otra cosa que yo también creo que ha sido mi mayor aprendizaje con el duelo, el seguir amando a pesar de que no está, realmente entender qué es el amor incondicional y ver que no somos nada más el cuerpo físico que expresa el amor a través de los sentidos. Somos mucho más, somos muchísimo más grandes. O sea, no es nada más este vehículo. ¿Y por qué lo sé? Porque siento una energía de amor
hacia una persona que no está, que no veo, que no escucho, que no siento. ¿Entiendes? Entonces yo digo, wow, esto es más grande, esto es más poderoso. Uno se limitaba a solamente, ¿sabes?, el cuerpo físico y los sentidos. Y resulta que no. Entonces eso creo que ha sido mi mayor aprendizaje con el duelo, darme cuenta de lo grande que realmente somos. ¿Y por qué tú crees que pensamos que somos más pequeños de que realmente somos? Porque como nos limitamos a amar solamente con los sentidos físicos y aunque no queramos poner condiciones en el amor, siempre las ponemos o existe la posibilidad de poder ponerlas, pues vivimos como, ¿sabes? Como, bueno, vamos a hablar así como que en el cerebro, que de repente no usamos toda la capacidad de nuestro cerebro. Asimismo siento que no usamos toda la capacidad de nuestro corazón para amar, sino hasta que nos toca. Entonces cuando te toca amar a alguien que no está, wow. Y eso incluso me hacía, no sé si a ti te pasó, no es que me pasa todo el tiempo, pero sí me llegó a pasar como que se te expande el corazón porque queda como muy frágil, ¿no? Y muy, vamos a decir, como sin capitas, como bien. Entonces, te sensibilizas. Obviamente hay muchas cosas que te hacen como más daño, pero también hay otras que, wow, tú empiezas a amar a gente extraña. No sé si te pasó alguna vez ver pasar a alguien y sentir que lo amas y no, wow, eso es bonito. No es con todo el mundo, no es todo el tiempo, pero sí me pasa de momentos. Entonces tú dices, no, esto va más allá. Claro, ahora lo que estábamos hablando de este tema, lo que siento es en mi pecho es ese amor, ¿sabes? Ese amor y las ganas de compartirlo, ¿sabes? Exacto. Y definitivamente es algo a lo que soy muy agradecido porque es ese amor que tengo ahí para compartir, siempre listo para compartir, pues me ayuda a ver a las personas por quien realmente son y amarlas de otra forma que antes no sabía, no entendía. Sí, sí. No, y que también, claro, como la mirada es diferente, como el duelo es como que te quitan un velo, entonces miras diferente, miras distinto, y por eso es que ves a la persona como de otra, como más, como con esa amplitud o esa profundidad, mejor dicho, como con esa profundidad. Eso creo que también es uno de los regalos que nos deja el duelo. Es ahí donde uno dice, bueno, esto es el dolor, pero cuando realmente nos atrevemos a transitar ese dolor, vemos todo lo que hay detrás, que es puro amor, es esa energía de amor. Y ahí es donde tú te das cuenta como que, bueno, esta persona no se ha ido realmente. Realmente no se ha ido, siempre está ahí, estás aquí. A veces nos referimos a ellos como que sí, bueno, están en el cielo y el cielo es como algo inalcanzable, pero realmente el cielo es aquí, o sea, están aquí, siguen aquí. Y aparte de eso, creo que queda mucho amor por dar, porque sí, obviamente, aunque somos más que el cuerpo físico, este es nuestro vehículo para transitar la humanidad, ¿verdad? A través de los sentidos, no es que lo vamos a dejar de reconocer, o sea, es parte de, pero entonces queda como muchísimo amor pendiente para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, redireccionamos ese amor a nosotros mismos y también a las otras personas que nos quedan aquí y que seguimos conociendo y con las que vamos, pues, conectando. Entonces, eso también. Yo siento que, te digo, pues yo tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor. Cuando estoy con ellos es donde más siento a mi mamá, porque evidentemente nosotros crecimos con mi madre y nuestra forma de ser siempre me lleva y me recuerda a mi mamá. Y es algo que siempre pienso de que mi mamá siempre va a vivir entre nosotros. Y es algo muy bonito de experimentar. Es que sientes, no sé si te ha pasado, pero sientes como que se fusionan contigo. Como que si ella se fusionó contigo, o sea, es parte de ti. Eso, y tal vez siempre ha sido así, porque al final también como que esa energía que somos está siempre conectada. Pero al no haber el cuerpo físico, entonces te queda solamente sentir la energía, que también la podemos sentir de las personas que siguen vivas aquí con nosotros. Pero como el cuerpo físico está, es lo que te estaba diciendo, no nos limitamos al cuerpo físico nada más. Pero ¿cuántas personas no también están alejadas, digamos, por distancia geográfica y sienten esa conexión de amor también, a pesar de la distancia? Entonces, quiere decir que esto no es solamente esto, ¿ves?
Y eso es muy bonito porque entonces Sí. tú a través del dolor te das cuenta de todo lo grande que es el amor y que el corazón roto sigue siendo funcional. Sí, está roto, te sientes súper mal, estás súper triste. Yo me percibía como un corazón roto andante. Así, o sea, me percibía así, como un corazoncito roto con pies en un principio. Pero aún así, seguía amando a mis hijos, seguía amando a mi familia, seguía amándolo a él. Entonces, sigue siendo funcional el corazón. No es que esté malo porque esté roto, que era lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? De este tema de que el duelo no es que estamos enfermos, no es que estamos mal, estamos en un proceso. Entonces, no es como que tengamos que sanarlo, sino simplemente comprender que ahora así roto, integrar que así roto también va a funcionar, va a seguir dando y recibiendo amor. Una de las enseñanzas más grandes que me dejó mi mamá fue verla a ella en sus últimos días y ver cómo ella, a pesar de que las circunstancias no estaban a su lado, ¿no? Que estaba en el hospital, estaba viendo por su proceso. Mi madre falleció de leucemia, ya tenía cáncer. Ver cómo ella, a pesar de las circunstancias que no estaban a su lado, ella siempre mantuvo su ánimo. Ella siempre mantuvo su espíritu. Y eso me llevó a pensar después que la alegría y la felicidad es una decisión. Wow. Y es algo que cada día es tomar la decisión y ella pues me dejó esa enseñanza que ahora puedo cada día ponerla en práctica y es algo que como que la llevo conmigo. Claro, claro, sí, ellos nos inspiran, porque nos inspiraron a través de ese proceso. Y yo pienso que, bueno, no sé si te tocó acompañarla en su último respiro, estar ahí con ella, pero eso también te transforma la perspectiva, porque es un acto de amor incondicional ese momento, ¿no? Y bueno, no solamente ese instante, en general el acompañar a una persona cuando tú ves que se está apagando. En estos días hablaba con alguien respecto a eso, que es como cuando una persona está en trabajo de parto, una mujer embarazada está en trabajo de parto, entonces ya tú sabes que ya eso no lo detiene nadie, que va a nacer un bebé o la posibilidad de que nazca un bebé. Y aquí también pasa cuando están enfermos, en este caso, que empieza el trabajo, por decirlo así, el trabajo de la muerte, el proceso de la muerte ya inició y no lo va a detener nadie. Por mucho que queramos seguir haciendo cosas médicas para tratar de revertirlo, ya con una vez que uno inicia, ya pues va a tener ese mismo desenlace. Entonces es como tener esa aceptación allí, que es bien difícil, pero para poder acompañar realmente a la persona de una manera amorosa. ¿Sabes? Como que ahí es donde se ve el amor incondicional, que está por encima del apego que tiene uno de que esa persona se quede en cuerpo, aunque su cuerpo ya no esté funcionando. Eso también es algo que yo creo que nos enseña mucho la enfermedad. Sí, ¿no? Algo que también ahorita en este instante me pongo a pensar es en cómo mi relación con la muerte ha cambiado drásticamente después de experimentar mi duelo. Y yo siento que la mayoría de las personas, ¿no? El mayor miedo es la muerte. Pero para mí, cuando escucho eso, no me siento identificado porque es como que reconocer que alguien tan cercano a mí ya experimentó la muerte, me da un cierto, como un consuelo, podemos decir. Pero al otro lado también me hace pensar más en cómo estoy viviendo mi presente. Como hablábamos, pues si ya eso, si la certeza que tenemos es que vamos a morir, ok, entonces déjame aprovechar cada momento que tengo para vivir. Claro. Es que justamente la relación que tengamos con la muerte va a determinar la relación que tengamos con la vida, porque la muerte es parte de la vida. O sea, no es como que la muerte es una cosa y la vida es otra. No, dentro de la vida está la muerte. Entonces, dependiendo de esa relación que tengamos con la muerte, es la que vamos a tener con la vida. Y no es que nos tengamos que quitar el miedo a la muerte, pero usarlo a nuestro favor. Bueno, como me da miedo morir de pronto mañana, entonces quiere decir que estoy valorando mucho mi vida, la voy a aprovechar. Es como ese análisis que hay que hacer. Y también ver un poquito realmente ¿a qué de la muerte específicamente le tienes miedo? ¿A la forma de morir?
al dejar las cosas que vas a dejar, o sea, los apegos, o a lo que hay más allá de la muerte, la incertidumbre de saber qué puede haber más allá. O sea, que realmente, como tratar de desglosar a qué realmente le tenemos miedo. Y eso nos puede ayudar a disipar un poco ese miedo, porque dices, bueno, le tengo miedo a la forma de morir. Entonces te das cuenta de que no tienes el control de eso, entonces lo sueltas y quizás se disipa un poquito ese miedo y te dedicas a vivir o a usar ese miedo para impulsarte a la vida. Entonces eso también creo yo que es uno de los regalos que también nos da la muerte, la conciencia. ¿Cuál dirías tú que es tu más grande propósito? Vivir, más nada. Vivir. Creo que eso es no solamente existir, sino vivir, darle como sentido a mi existencia. Ahora, un propósito en esta sociedad como tal, bueno, dar, creo que esto me ha enseñado que pasa para que podamos sostener a otros. Porque me he dado cuenta de que no porque yo esté sosteniendo a otros, es porque me he dado cuenta de todas las personas que me han podido sostener a mí. Es porque previamente pasaron por algo. Entonces me hace como resignificar el por qué vivimos este tipo de cosas dolorosas. Siento que quizás ese es nuestro propósito. Hay una parte en el libro donde yo digo que la persona, aunque muera de bebé o muera de 100 años, cumplió su misión, o sea, cumplió su propósito porque, bueno, tuvo una experiencia humana, así sea que fue concebido y luego murió antes de nacer, estar concebido ya es una experiencia humana. Cumplió una misión en la Tierra que, bueno, no necesariamente tenemos por qué saber exactamente cuál es. A veces estamos cumpliendo misión sin saber cuál es. No tenemos por qué tampoco como que matar tanto la cabeza en querer saber específicamente, sino ya vivir con eso lo estás cumpliendo. Y creo que la forma en la que morimos deja un propósito en las otras personas, en los que te amaron. Entonces, porque sí influye mucho en la forma como morimos, va a influir para los que quedan. Entonces, de pronto de ahí viene ese propósito. Bueno, si fue por una enfermedad, ¿qué te enseñó la enfermedad? Si fue por una muerte súbita, algo así de repente, o una muerte violenta, ¿qué te está enseñando eso? O que no qué te está enseñando, qué tú pudiste extraer de eso. Porque eso simplemente no es que pasó para enseñarte, creo yo, sino que tú eres el que cuando lo transitas, inevitablemente vas a aprender algo. Entonces, ahí es donde está tu propósito. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Quieres ayudar a otros? ¿Quieres sostener a otros? ¿Quieres hacer algo con eso para tu vida propia? Que al final siempre vas a impactar en otros, siempre. Siempre estamos impactando en otros. Es inevitable, a menos que vivamos aislados. Y yo creo que ni siquiera el quitarnos de un lugar, ya estamos haciendo un impacto en de donde nos fuimos. Entonces, siempre vamos a estar conectando con las personas y creo que ese es el propósito mayor, ¿no? Ese sostenernos unos a otros, diría. Totalmente. Algo que ahorita mencionaste fue el diferente tipo de muerte que uno puede pasar y cómo eso puede afectar a las personas alrededor. Y eso es algo que yo estaba hablando no hace mucho con alguien y era cómo la intensidad de un duelo puede ser afectada en cómo la persona se fue. Porque si la persona se fue por una enfermedad, ya es como que prevenido, podemos decir, por alguien que se va por un accidente de un carro, de un car crash o algo, pues eso puede generar un duelo más fuerte, ¿no? Yo diría que más que decir más o menos fuerte, porque al final el dolor es dolor, lo sientes al máximo, diría que puede ser más o menos complicado de repente. Porque lo que pasa es que los que vivieron una enfermedad ya vivieron un duelo anticipado, porque esa persona se estuvo yendo desde antes. Yo te apuesto que tú te debes de pronto hacer esa retrospectiva y darte cuenta cómo tú fuiste perdiendo a tu mamá antes de que muriera. Fuiste perdiendo parte de ellas y en ese perder parte de ellas perdías parte de ti también. Porque ya la forma de relacionarse no era igual o el estilo de vida no era igual, ¿sabes? Entonces, uno está viviendo un duelo anticipado. Ver morir a alguien de poquito en una enfermedad también es doloroso. Lo que pasa es que, pues, de pronto, como dices tú, es más cuentagotas y quizás es menos complicado.
cuando el impacto es así, ese shock, por supuesto, te hace como que el duelo sea mucho más complicado porque tienes que vivir todo de golpe. Pero yo digo que para la ausencia realmente puede ser que hay algo que yo digo, ¿no? Que para la muerte tal vez tú te puedes preparar. Si es una muerte por enfermedad, tú te puedes ir despidiendo si asumes que ya eso es inminente y quieres aceptarlo y prepararte para despedirte. Pero para la ausencia, yo creo que de ninguna forma uno está preparado para la ausencia, porque la única forma que tú conozcas cómo es tu vida sin esa persona es que no esté. Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta cómo es vivir sin esa persona. Pues, y transitar la ausencia es justamente eso, es vivir ese duelo para poder adaptarte a esa nueva vida sin ella. Pero por supuesto que una muerte violenta o una muerte así impactante o que sea de un día para otro, obviamente sí creo que es mucho más complicado de poder asimilar, de poder digerir en el momento. Claro, sí. Y por eso se requiere muchísimo más, pienso yo, personas que te sostengan. Y más que es como que sepas que están allí, no tienen necesariamente que decirte algo o que darte un consejo o querer levantarte, a juro, no, sino que estén, si tú estás allí en el piso, se sienten allí contigo en el piso, para que sepas que tú estás allí mientras que ellos lloran, algo así, ¿no? Yo siento que una de las dudas que personas pueden enfrentar cuando tienen a alguien cercanos a ellos que tuvieron una pérdida es cómo puedo apoyar a esa persona. Y a veces uno puede pensar que tiene que dar un consejo, tiene que tomar alguna acción, y siento que a veces con tú simplemente estar ahí, presente, ya es suficiente. Sí. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, totalmente. Y hay una cosa que yo siempre pienso y es, no subestimes a esa persona que está sufriendo el dolor. O sea, saber o tener la confianza de que esa persona tiene la capacidad de poder transitar eso. Porque muchas veces es que queremos rescatar a la gente porque sentimos que no va a poder. No va a poder sola, pobrecito. No, esa persona tiene la capacidad de poder transitar eso. Es como confiar en eso. Confiar en eso. Y bueno, partiendo de eso, por supuesto, no lo vas a subestimar, pero sí lo vas a acompañar porque sí necesita, por supuesto, si ves que la persona también tiene la apertura, ¿no? Porque entender también que aunque si no recibe tu compañía, no es por algo personal, sino porque quizás en ese momento no resuena, y alejarse también puede ser una forma de acompañar. Hay que como que tratar de tener ese tacto y discernir eso. Pero acompañar es más eso, ¿no? Más que querer rescatar a la persona, es bajarte tú a estar allí con ella o con él, sin necesidad de decir nada, sin necesidad de hablar, sin necesidad de secarle las lágrimas, sino simplemente estar. Y bueno, otras formas de ayudar es como cosas prácticas, ¿no? Sobre todo al inicio de un duelo donde todo se vuelve un caos, la rutina, y quizás ayudar en cosas prácticas como, por ejemplo, ayudar en la casa o cualquier gestión que haya que hacer, que eso puede quitar bastante peso de encima cuando la persona está en un proceso donde no está ni siquiera concentrado y tiene que continuar con la vida. Yo siempre digo que esto lo deja a uno como un bebé recién nacido con responsabilidades de adulto. Porque uno está así como frágil, débil, o sea, no sabes quién eres, así como un bebé recién nacido que está llegando al mundo, pero con todas las responsabilidades de adulto. Entonces es muy abrumador. Bueno, eso pudiese también contribuir, que te ayuden de manera práctica. Como que de una forma hay que reinventarse. Sí, es que vuelves a nacer. Podemos decir, ¿qué prácticas pudieses ofrecer o qué consejo puedes ofrecer de prácticas que uno puede implementar para ir como que ajustándose a ese nuevo estilo de vida? Bueno, mira, yo he practicado mucho la valentía. De hecho, estar aquí es parte de mi práctica para poder retomar mi autoconfianza. Porque como uno queda así, como una página en blanco, entonces, bueno, tienes que tener como que confianza de nuevo. O sea, como cuando un bebé tiene que confiar de nuevo para poder empezar a caminar. Entonces, es practicar la valentía. Uy, esto me da miedo, pero lo voy a hacer.
o esta otra situación me da miedo, pero lo voy a hacer. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con las cosas que me quedaron por hacer a mí que antes hacía él. No sé, si se espichaba un caucho, si tenía que cambiar un bombillo, cosas así. Y parece tonto. En otra situación no me hubiese dado miedo, pero allí te da miedo porque te toca el dolor, te hace reconocer que la pérdida es real. Entonces, cuando tú lo haces, bueno, cambiaste el bombillo, wow, te sientes súper empoderado. Cosa que tal vez no hubiese pasado si él hubiese estado y simplemente no lo cambió porque no estaba y estaba trabajando. Es diferente la perspectiva que tú le das. Entonces, eso como que te ayuda. Y otra cosa es como ver los cambios, los diferentes cambios, cómo te relacionas tú con el cambio, cuando de repente una calle está trancada y te tienes que ir por otra, estar consciente de eso, cómo reaccionas a ese cambio, si realmente pones mucha resistencia o fluyes con eso. Eso te ayuda a ver, concientizar siempre lo que estás haciendo. Si tuviste que volver a trabajar después de la pérdida, verlo como ser consciente de cuán productivo puede ser a pesar del dolor, de cómo contribuyes a la sociedad con ese trabajo, a pesar del dolor, cuán útil eres, cómo te conectas con tu pasión, si el trabajo incluye tu pasión, y no verlo como algo para que te embotas para no hacerle espacio al dolor, como para tapar el dolor. Si vuelves a salir de nuevo, a conocer lugares distintos, entonces conectarte con ese sentimiento de, wow, la añoranza de que esa persona estuviese aquí conmigo, pero a pesar de eso puedo vivirlo, puedo experimentarlo, puedo conocer nuevos lugares, puedo conectar con personas nuevas, ver cómo te vas sintiendo esas emociones nuevas en medio de la ausencia de la otra persona. Y así, pues, porque eso es parte del duelo, o sea, eso es lo que te va contribuyendo al duelo. Hasta que llega un momento en el que tú dices, me pasó en estos días que tuve que llenar un caucho, no sé cómo se le dice, una rueda, bueno, sí, no sé, un caucho, una rueda. Ajá, y dije, wow, mira, ya integré esto, ya no tengo rabia de hacerlo sola, ni me siento como víctima de que, ay, pobrecita yo que lo tengo que hacer porque él no está ahí, la rabia y el dolor. Ya no sentía eso, ya sentía como que era parte de mis responsabilidades y más allá de la rabia de, bueno, la incomodidad de que esto pase, porque, bueno, siempre nos va a incomodar que algo no salga como uno espera, pero ahí es donde tú te das cuenta y lo concientizas y dices, ah, mira, esta parte ya la integré. Entonces, si tú haces conciencia de eso, te vas a ir dando cuenta cómo el duelo ha hecho su trabajo. Creo que eso, y cosas prácticas que se pueden hacer, que hice yo, por ejemplo, fue meditar, leer, escribir, súper importante para que puedas sacar todas esas emociones. Sí, eso creo que diría yo. Y bueno, y agradecer. Agradecer todos los días, si es posible, escrito. Por lo menos mínimo 3 gratitudes diarias. Creo que esas 4 cosas me sostuvieron. Y bueno, otra cosa que sí creo que es importante es ver también la parte física, que es muy, o sea, ver si nos estamos moviendo, si estamos moviendo el cuerpo, si estamos haciendo algo para no estancarnos allí, o sea, de repente bailar o hacer ejercicio o caminar en la medida de lo que nos gusta y de lo que realmente podamos hacer. Comer bien o intentar comer lo mejor posible y sí, eso, porque también es importante, influye mucho. A veces no estamos tan tristes, pero el hecho de que estemos muy débiles porque no hemos comido, por ejemplo, nos va a hacer sentir mucho más tristes. Entonces, eso es importante, total, cuidar el cuerpo. Ahorita cuando mencionaste lo de bailar, me recordó yo el año pasado, me empecé a tomar una clase de salsa y bueno, y tenía un amigo que es coach de salsa y me invitó y fue una noche de salsa. Y la pasé tan bien, pues la pasé tan increíble. Era algo que estaba todo el tiempo con una sonrisa. Y lo recomiendo totalmente, totalmente. Y con lo demás que decía, ¿sabes? De meditar, de tener un cuaderno donde puedes anotar. Eso ha sido una práctica que me ayuda muchísimo a darle dirección a mis pensamientos y también a verlos de otra perspectiva, porque una cosa es tenerlas en tu cabeza, otra cosa es cuando la puedes ver físicamente, porque ahí te puedes cuestionar, ok, esto me está sirviendo, y si no, ok, ya por lo menos lo saqué y puedo seguir adelante. Exacto. Sí, eso mismo digo yo. Tú como que lo sacas, o sea, lo exteriorizas
cuando escribes, lo ves con otra mirada y lo vuelves a interiorizar, pero con una perspectiva distinta, más amorosa, más respetuosa, descartas lo que no. Es que cuando estás escribiendo incluso te das cuenta como que, no entiendo por qué, o sea, aquí no estoy siendo coherente. Ya te vas dando cuenta de cosas que, o estoy siendo muy, victimizándome demasiado, por ejemplo. Te das cuenta de eso. No es lo mismo cuando, como dices tú, cuando lo dejas aquí a cuando lo sacas. Y yo creo que eso es una práctica que es como cepillarnos y como bañarnos. O sea, debería de ser en las mañanas o en las noches, no importa, cuando también sea cómodo. Pero si es en las mañanas, mucho mejor porque es como, ¿sabes? Limpiar la mente. Hace poco se me vinieron dos momentos. Uno de ellos fue, bueno, yo jugué fútbol desde muy pequeño y yo siempre estaba acostumbrado a tener a mi mamá en los partidos y escucharla gritar cuando metía un gol. Wow. Y yo el primer partido que tuve después de su fallecimiento, que metí un gol y no escucharla, en ese momento fue un momento que pues me chocó. Y en otra ocasión fue cuando me gradué de high school. Cuando me gradué de high school fue un momento donde de nuevo como que la sentí ahí porque son estos momentos tan importantes donde como que ese deseo de que estén ahí de una forma u otra nos conecta a ellos. Sí, pues son momentos donde tú dices, wow. Sí. Es que yo siento que extrañar es una forma de conectar con ellos también. A veces hay personas que me dicen, estaba bien, me sentía bien, pero empecé a extrañar. Entonces empecé a extrañar, es como que si extrañar fuese algo malo. Y no es algo malo. Sí, cuando integramos que extrañar es parte de, es una forma también de conectar con ese amor. No lo vas a ver como que sí, pero como que si fuese algo malo. No, me sentía bien y extrañé. Extrañar es incómodo, pero no es algo malo. Puede ser incómodo, pero no, porque bueno, quisieras que la persona estuviese, pero no quiere decir que es algo malo, es parte del proceso. Y me hiciste recordar mucho, porque eso yo también lo vivo con mis hijos, por ejemplo, que están en el fútbol y no está su papá, y ver a todos los papás, porque por lo general son los papás los que van, ¿sabes? Hacerle porra a sus hijos y no está él. Y eso, wow, a mí, yo he tenido que transitar eso con bastante conciencia. Cuando pasa esto, sobre todo cuando meten un gol, pero también cuando no ganan, porque entonces salen un poco frustrados ustedes allí de eso, y entonces tener que yo lidiar sola con la frustración del niño es como que, ay, no, estuviera él aquí, eso también pasa. Y esto también de la graduación, yo lo he pensado, por eso es que yo digo que a veces el duelo no tiene como un final, porque aunque tú de pronto estés sin dolor, por ejemplo, ahorita yo no siento dolor, pero quizás cuando mi hijo se vaya a graduar y no esté su papá, como en efecto pasó la semana pasada, pero se graduó de elementary un poquito menos, Sí. seguro me voy a sentir dolor. Entonces no quiere decir que es que el duelo como tal o el dolor se te va a quitar, solo que tú lo vas a integrar y vas a saber que es parte del proceso. Ahora, el duelo como un proceso que te lleva a adaptarte a la nueva realidad, bueno, va a tener un fin porque llega un punto en el que ya tú te adaptas a vivir sin esa persona, pues. El duelo viéndolo de una forma como un sistema o como un proceso. Sí. Pero el dolor como tal va a durar todo el tiempo que tú recuerdes a esa persona. Total, yo a veces pienso, por ejemplo, en otro evento en mi futuro muy especial, como cuando me case. Y dije, wow, yo sé que ese va a ser otro momento donde la voy a sentir con una intensidad muy fuerte porque ese deseo de ella estar ahí me la va a traer. ¿Hay otra cosa que te gustaría compartir antes de terminar el episodio? Bueno, mira, yo diría esto de siempre tener como que reconocer que el duelo hay ambivalencia de emociones, que en el duelo va a haber ambivalencia de emociones y que se pueden vivir incluso al mismo tiempo y reconocer que eso es normal, porque a veces nos chocamos mucho con el duelo porque sentimos que estamos mal, porque estoy triste y feliz, porque estoy molesta y agradecida. Entonces, tratar de entender, comprender que así es el duelo y que puedes tener ambas al mismo tiempo, o que si solamente estás feliz un día y estás alegre,
A pesar de que tu ser amado no está, no es lo estás traicionando, es parte del proceso. E incluso puedes sentir la alegría muchísimo más expandida o más intensa, porque como viviste un contraste con la tristeza, entonces ahora ves la alegría como wow. Y vivirla genuinamente, transitarla genuinamente, porque no va a durar siempre. Entonces es como que eso es lo que yo diría como digamos, sí, parte final de que vivamos un duelo genuino, más que por lo que creemos que debe ser, o lo que los tabús y la sociedad nos ha hecho creer que es un duelo como tal. No, sin quitarle ni ponerle. Y con esa mirada amplia de ver todo el panorama, no solamente lo que no nos gusta, porque también hubo cosas que nos conectaron con esa persona que nos ayudaron a amarlo, a vivirlo, a estar con esa persona que nos gustaron. Y es como decir, yo siempre digo que con el mismo corazón con el que recibiste el amor de esa persona, con ese mismo corazón y honor y responsabilidad y protagonismo vas a recibir el dolor para transitarlo, no para rechazarlo, porque rechazar ese dolor es rechazar el amor, todo el amor que sentiste también. Vivir un duelo genuino. Angélica, muchas gracias. Muchísimas de verdad gracias a ti, por hacer el tiempo de venir acá. Sigan a Angélica en su Instagram, ahí pueden conseguir más sobre el tipo de contenido que ella hace relacionado al duelo y donde también pueden conseguir su libro, El duelo es mi maestro. Síganla en su Instagram, cliquen en el subscribe button del canal para que puedan estar atentos a los siguientes episodios que van a seguir saliendo. Espero que esta conversación les pueda haber servido, que se puedan llevar algo que puedan ponerlo en práctica en sus vidas. Y por favor comenten cualquier pensamientos o comentarios que les venga, porque de esa forma también puedo seguir ampliando el propósito del podcast y sabiendo que el mensaje está llegando. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.